Hola a todos, soy Fabián Pichara y esta es la clase número 3 de nivelación para Grindr Chile. Vamos a partir con el proceso de creación de cuenta en Bet365, ¿ya? Ustedes ya deben haber creado la cuenta en 88 Poker y en Party Poker, ¿ya? Las instrucciones son las mismas, así como han creado las demás cuentas, que es en caso de tener el software instalado, deben desinstalarlo, siempre deben borrar las cookies de todos los navegadores que ustedes utilicen en su computador, deben descargar el software y crear la cuenta únicamente a través del link que aparece aquí. Obviamente esto les va a llegar a su correo de forma más detallada. Les recordamos que no pueden crear una cuenta si es que ya tienen una bajo su nombre, ¿ya? No pueden haber dos cuentas con los mismos datos porque se considerarán duplicadas y van a retrasar su inicio. Y una vez que creen estas cuentas, ustedes deben enviar este formulario donde van a poner el nombre y apellido de ustedes, el email que revisan frecuentemente, el nick y el username, que son dos cosas distintas en Bet365, ¿ya? Y también van a poner el nombre de la cuenta. PokerSnewey. PokerSnewey es un software que a ustedes les va a permitir poder practicar esta estrategia que ustedes están aprendiendo durante este proceso de nivelación y antes de recibir su bank en la cuenta, ¿ya? Esto es gratuito, tienen un trial de 30 días donde van a poder recrear diferentes tipos de situaciones, nos van a poder hacer las consultas a través también del correo, ¿ya? Resumen de la clase anterior, les recuerdo que la palabra barrel, barril, bala o continuation bet significan lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, aquí el primer barrel refiere al continuation bet en el flop. Y quedamos que nosotros íbamos a realizar un primer continuation bet en el flop cada vez que tenga una mano hecha, ¿ya? O tenga una mano no hecha. Y definimos como mano hecha par hacia arriba, es decir, par, dos pares, trío, color, etcétera, ¿no es cierto? Una mano que ya no necesita nada más como para completarse. Y una mano no hecha es un proyecto de color, un proyecto de escalera abierta, una escala cerrada con gutshot y overs, etcétera. Ese tipo de manos siempre nosotros también realizábamos un continuation bet y también lo hacíamos en algunos boards favorables que permitían poder representar el rango que estaba en la mesa, ya, es decir, si yo abro de UTG, es más creíble que salga una carta como un Kaiser 10 algo, ¿no es cierto?, a que me crean que tengo algo en un flop 5, 6, 7, ¿no es cierto? Porque la cantidad de manos que nosotros abrimos en UTG es mucho más reducida y por ende son manos mejores, son manos altas que se componen principalmente de Broadways, entiéndase Kaiser Queen, Kaiser J, Kaiser 10, As Kaiser, par de As, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros íbamos a aprovechar esos escenarios donde consideramos que el board era favorable, pero siempre que se cumpliera la condición que mi mano permitiera mejorar en varios turns y en varios rivers. Permitir mejorar significaba tener backdoors, es decir, podrían haber dos cartas altas y yo también tener cartas que me permitan completar futuros colores o backdoor de escala, ¿ya? O tener overs con algún backdoor de otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, nosotros lo consideramos favorable y a pesar de no tener una mano hecha y una mano no hecha, de todas formas realizábamos el continuation bet. Íbamos a seguir tirando un second barrel cada vez que mi mano no empeore, es decir, cada vez que, por ejemplo, mi par siga siendo el par alto y no se haya repetido el segundo par, por ejemplo, ¿ya? Cada vez que, en caso de tener una mano no hecha, yo tuviera un proyecto que tiene 12 outs o más, entiéndase un proyecto de color con dos over, por ejemplo, un proyecto de color con un proyecto de escala, ahí siempre sigo tirando un second barrel, y finalmente el tercer barrel se tira cada vez que se completan tus proyectos, ¿ya? O cada vez también que nuestro par, top kicker, por ejemplo, no termina siendo un segundo par o no existe ninguna carta que nos moleste, ¿ya? De esa manera se tiraba el tercer barrel. Pero también vimos que podíamos adoptar líneas como continuation bet en el flop y realizar un check call en el turn. Y eso lo íbamos a realizar cada vez que mi mano en el flop es una mano bastante buena, pero en el turn mi mano empeoraba notablemente. Es decir, mi par alto pasa a ser segundo par, por ejemplo. En ese tipo de manos realizo un check esperando que si el rival llegara a apostar voy a realizar call, ¿ya? También voy a hacer a veces continuation bet en el flop y en el turn, pero luego voy a hacer un check call en el river, ¿ya? Y eso dijimos que se hacía principalmente para obtener el valor de manos de proyectos principalmente que no se completaban, ¿ya? Es decir, el flop está muy cargado, por ejemplo, el turn también sigue estando muy cargado, y en el river sale una carta que no completa ningún color, ninguna escala ni ningún proyecto, pero sin embargo mi mano no es lo suficientemente buena como para realizar otra apuesta de valor. Mi mejor jugada era check con la intención de pagar, en caso de que obviamente mi rival tenga proyectos fallidos, va a tender a blufear. Entonces, de esta manera
Si yo hubiera apostado, esas manos que son peores hubieran foldeado y cada vez que me pague probablemente me hubiera ganado, ¿ya? Pero si yo chequeo, induzco a mi rival a realizar un bluff. Por lo tanto, hacíamos check call. Y también vimos situaciones donde vamos a hacer continuation bet en el flop, en el turn, pero luego simplemente vamos a tener que hacer check fall en el river. Que son la mayoría de los casos cuando uno tiene un proyecto fuerte y finalmente en el river no se completa. Vamos a partir viendo y clasificando tipos de jugadores, ¿ya? En su clasificación más genérica, ¿ya? Vamos a partir entonces diciendo que vamos a poder categorizar a los diferentes tipos de jugadores del póker, primero según la cantidad de manos que juegan. Si juegan muchas manos, los vamos a llamar loose, y si juegan pocas manos, los vamos a llamar tight, ¿ya? Esa es la primera clasificación. Y según cómo la juegan, ¿ya? Los vamos a clasificar en agresivo o en pasivo. Los agresivos son personajes que van a tender a apostar fuerte generalmente, pero muchas calles, más que pagar. Y los personajes pasivos son personas que les gusta mucho más pagar que apostar. Por lo tanto, el primer consejo que vamos a dar aquí es que tengan ojo y cuidado, ¿ya? Cada vez que un personaje pasivo se empiece a comportar agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ustedes realizan un continuation bet en un flop que es bastante seco, ¿ya? Y este personaje que ustedes ya habían catalogado como pasivo se pone agresivo, es decir, les resube su continuation bet, por ejemplo, ¿ya? Tiendan la mayoría de las veces a creer, ¿ya? La mayoría de las veces cuando el pasivo se comporta agresivo es porque en verdad tiene. Él estaría feliz pagando, siempre haciendo call, 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 call. Pero cuando sube es porque realmente tiene. Eso va a pasar la mayoría de las veces, ¿ya? Entonces, el primer consejo que les vamos a dar. Ahora entonces vamos a hacer las combinaciones de los tipos de jugadores que existen, ¿ya? Tight agresivo es como van a jugar ustedes en este primer comienzo. Y de a poquito, ya más adelante, cuando empiecen a subir de nivel, van a ir derivando a un tipo de jugador que ya es más loose agresivo, ¿ya? Primero que todo deben saber que las formas pasivas de jugar nunca van a ser ganadores a largo plazo. Es decir, todos los personajes que son pasivos, por lo general son Fitch que no tienen idea de cómo jugar, ¿ya? Por lo tanto, ustedes van a ser siempre agresivos. Primero o van a ser tie agresivo y luego van a pasar a ser loose agresivo. Aquí podemos ver una relación de dos números, ¿ya? Estos dos números representan dos stats, ¿ya? Esos stats son el BPIP y el PFR, ¿ya? Son dos tipos de de estadísticas, que refieren, el primero es el BPIP y el segundo es el PFR, es decir, 18 de BPIP y 16 de PFR. El BPIP es la sigla del Voluntary Put in Pot, es decir, es como el dinero voluntario que tú pones en un pozo. Y esto, para hacerlo de manera más simple, vamos a hablar que, por ejemplo, de cada 100 manos, tú solamente juegas 18. Es decir, es como el porcentaje total que tú estás dispuesto a jugar con ciertas manos, ya sea subiendo, ya sea pagando, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que incluye el BPIP. Entonces, ustedes se lo pueden imaginar como, por ejemplo, se pueden hacer la pregunta, ¿ustedes juegan 7-2 off en alguna posición? Probablemente la respuesta sea no, y 8-3 off tampoco, y J2 off tampoco. Por lo tanto, no juegan el 100% de las manos, y uno empieza a quitar manos hasta decir, ah, ya, perfecto, entonces yo juego el 18% de las manos, ¿ya? El 16 representa la cantidad de manos que tú juegas subiendo preflop, ¿ya? Entiéndase siendo el open race, ¿ya? El primer jugador en subir, o también puede ser, por ejemplo, cuando hay uno o más limpers y yo también subo. Eso incluye también el PFR, que es la sigla Race Preflop, ¿ya? Entonces podríamos pensar que, por ejemplo, de 100 manos, este jugador está dispuesto a jugar 18, ¿ya? Eso está en su rango. Fuera de 18% no la juega. Por ejemplo, 7-2 no está, porque no la juega. 8-3 tampoco, etc. Y entonces 16 manos la juega resubiendo preflop, ¿ya? Esa entonces es la sigla. La particularidad de esto, que es lo que ustedes tienen que aprender, es que el PFR debe representar al menos un 75% del BPIP, ¿ya? Es decir, si ustedes van a jugar BPIP, por ejemplo, que el porcentaje total de manos un 20%, su PFR debiese ser 15 o superior, ¿ya? Cuando el PFR empieza a representar una menor porción del BPIP, ¿ya? El jugador más pasivo es, ¿ya? Es decir, por ejemplo, van a ser un 18-16, perfecto. 18-14, estamos bien. 18-10, ya eres medio pasivo. 18-7, ya eres bastante pasivo. Y 18-2, eres ultra pasivo, ¿ya?
Por lo tanto, el PFR, mientras menos represente el BPIP, más pasivo va a ser el jugador en esta primera instancia. Luego vamos a ver porcentajes de agresividad, agresión factor, etcétera, que son stats que vamos a ver más a futuro. Pero esta es la primera idea que ustedes van a tener para poder categorizar a los jugadores, ¿ya? Luego tenemos aquí un jugador catalogado como luz agresivo. Generalmente son jugadores que juegan más allá de 25% de las manos, ¿ya? 25, 28, 30, 40, de ahí hacia arriba son jugadores que son luz. Y si su BPIP, su PFR representa un buen porcentaje del BPIP, van a ser luz agresivo, ¿ya? Por lo tanto van a haber hartos 28-24, 30-25, 28-26, 28-25, etc. Luego tenemos a los personajes que son type pasivo. Un type pasivo es un personaje que juega muy pocas manos y además la juega de forma pasiva. Es decir, mucho más call, 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 más que raise, raise, raise. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el type pasivo representa números como 15-5, 18-7, 12-4. ¿Ya? Recuerden BPIP, PFR. Y aquí tenemos uno de los personajes que es más perdedor, ¿ya? Y de los cuales ustedes van a sacar bastante provecho, que son los luz pasivos, ¿ya? Que juegan una gran cantidad de manos, pero la juegan de forma pasiva. Los 55, 25-3, 30-10, etcétera, son personajes que son luz pasivos. Juegan muchas manos y de manera pasiva, con harto call. Call, 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 call y mucha cantidad de manos. Luego vamos a calificar al jugador NIT, ¿ya? Que refiere a un jugador que es muy roca, ¿ya? Para jugar, es decir, juega muy pocas manos, ¿ya? 8-6 y la juega de forma generalmente agresiva. Un 8-6, 10-8, 12-10, etcétera, ¿ya? Luego tenemos al personaje que es Colin Station, ya que no se va a medir principalmente por su BP y BFR, vamos a tener otro tipo de stat más adelante. Y generalmente son jugadores que ustedes van a poder percatarse cuando le vean los tipos de manos con el que están llegando al river, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ustedes tienen As-Rey y apuestan en un flop As-Rey 2 y el tipo les paga. Y luego en el turn se repite el As y ustedes vuelven a apostar y el tipo vuelve a pagar y después en el river sale un 8. Y ustedes vuelven a apostar y el tipo vuelve a pagar y el tipo muestra 2, 3, off, por ejemplo, ¿ya? Son personajes que no sueltan pares, no sueltan proyectos, pagan muchísimo. Esos son los famosos Calling Station. Y luego tenemos al jugador maníaco, ¿ya? Que es un jugador irracional que realiza apuestas absurdas, ¿ya? Van a encontrarse con estos tipos de repente en las mesas donde, por ejemplo, en vez de entrar subiendo 3 o 4 big blind, van a ir all-in directamente, ¿ya? Apostar 100 big blind. O bien ustedes suben 3 big blind y el tipo sube 45 big blind y ustedes se van all-in y el tipo foldea, ¿ya? Son jugadas bastante irracionales, ¿ya? Entonces, esta es la primera calificación que ustedes van a poder obtener de los jugadores viendo solamente un par de stats, ¿ya? Hoy día vamos a partir con el juego sin iniciativa, ya la clase pasada vimos el juego con iniciativa que refería a que yo subo preflop y alguien me paga y luego nos enfrentamos a la situación en el flop, en el turn y en el river. En esta situación va a ser al revés. Otro jugador sube y yo pago, ¿ya? Por lo tanto, luego, ¿qué voy a hacer en el flop? ¿Qué voy a hacer en el turn? ¿Qué voy a hacer en el river? ¿Ya? Entonces vamos a partir viendo primero cada vez que yo realizo un call to cbet en el flop. ¿Ya? ¿Qué significa? Que subieron preflop, yo pagué y ahora estoy en la situación del flop. ¿Qué veces yo voy a pagar un continuation bet de mi rival en el flop? Lo vamos a definir nuevamente como manos hechas y manos no hechas. ¿Ya? Cada vez que tengo una mano hecha, vamos a pagar con overpars, ¿ya? Tiene ahí un asterisco como para explicarles que algunas de las veces no vamos a simplemente pagar con ese overpar, sino que vamos a racear por valor, para intentar ir all-in, ¿ya? Pero les voy a poner, por ejemplo, el ejemplo, ya que saben más o menos diferenciar ahora los tipos de jugadores. Diferente sería tener que yo pago preflop con par de Jotas en posición, y resulta que veo al jugador y el jugador es un NIT, es un 5-3, por ejemplo, que abre nada de mano y yo de todas formas debo pagar con par de Jotas, no es suficientemente malo como para llegar y foldear preflop. Y viene el flop algo así como 8-4-3, por ejemplo, y este personaje hace un continuation bet, ¿ya? Yo en ese caso con par de Jotas nunca voy a estar raceando por valor, sino que más bien voy a tratar de ir con cuidado, porque yo ya sé que este tipo es bastante neat, que juega puras manos buenas, por lo tanto no tiene caso que yo racee por valor para intentar ir all-in con él, ¿ya? No así en esa misma situación contra un oponente que abre el 40% de las veces, ya ahí tiene un continuation bet gigante, ya en ese caso probablemente con par de J ya estaría tratando de ir all-in en ese flop,
¿ya? Por lo tanto, eso va a ir dependiendo netamente contra el tipo de jugadores que juguemos y obviamente el tipo de spot, escenario que les toque jugar, ¿ya? Con top par siempre van a ser call, ¿ya? Y con algunos middle pars, ¿ya? Algún middle par que tenga por ahí algún gachot o algo así, o bien tenga un middle par que tenga un buen kicker, ¿ya? Depende del middle par también que tenga. Y en el caso de las manos no hechas, ¿ya? Van a pagar con todos los flash draw que sean a la cuina o menor, ¿ya? Por ejemplo, flash draw, estamos hablando de proyecto color al 10, a la J, ¿ya? A la cuina, depende también de la carta que acompaña a la cuina, si tienen algo más, etcétera. Esos son manos de call, ¿ya? Escalera abierta, call, overs más gachot, call, ¿ya? Son manos de call, solamente call. Porque las mejores manos las vamos a raisear, que la vamos a ver en el ejemplo siguiente, ¿ya? Pero solamente aquí estamos hablando de un proyecto de color que es relativamente mediocre, ¿ya? Obviamente esto es para enfocado a su estrategia ABC y a futuro vamos a ver que quizás un color a la cuina es espectacular, etcétera, ¿ya? Pero por mientras, digamos que un proyecto de color que sea a la cuina o menor simplemente va a ser call. Una escalera abierta, call, ¿ya? Y esto va a ser válido para hacer bet, es decir, apostar en caso que el rival haga check en vez de si bet, ¿ya? Ustedes pagaron preflop, perfecto, y sale el flop y ustedes tienen, por ejemplo, proyecto de color a la J, perfecto. Y el jugador, en vez de realizar un continuation bet que ustedes estaban dispuestos a pagar, el jugador chequea. En ese caso, ustedes deben apostar 3/4 del pozo, ¿ya? Y es imprescindible que lo hagan, o si no se van a transformar también en personajes que son demasiado pasivos, ¿ya? Tienen que aumentar las probabilidades de poder ganar la mano, no simplemente que les salga el color, ¿ya? Vamos a ver un par de ejemplos. El oponente en UTG sube a 0.85, nosotros estamos aquí en cutoff y pagamos con Kaiser Queen. Luego cae el flop y conectamos top par con un buen kicker, ¿no es cierto? Top par, good kicker. Y simplemente pagamos ese continuation bet, ¿ya? Ahora decidimos pagar con 10J suited. Pagan varios, cae el flop. Ahora tengo middle par, ¿no es cierto? Que es par medio. Pero sin embargo también tengo una escalera abierta y tengo un backdoor de color. Por lo tanto estoy contra varios jugadores, pago también, ¿ya? Porque mi mano tiene varias posibilidades de ir mejorando en las próximas calles. Defendemos aquí la silla grande con 10J suited, ¿ya? Conectamos, flash draw. Si él hubiera hecho check, nosotros hubiéramos apostado, ¿no es cierto? No nos damos check behind. Entonces, eso es más o menos lo que es en el flop, ¿ya? Entonces ya sabemos con qué manos vamos a pagar en el flop. Ahora vamos a ver con qué manos debería raisear el flop. Es decir, el oponente hace el continuation bet y yo resubo. Primero que todo, ¿a cuánto resubo? Resubo 3 veces lo que apostó el rival, ¿ya? Asumiendo que obviamente el rival apostó entre el 60, 75 o más porcentaje del pozo, ¿ya? Si el rival sale apostando, por ejemplo, una ciega, ustedes consideren que el tipo hizo check nomás y apuestan 3/4 del pozo considerando esa ciega, ¿ya? Manos hechas fuertes. Overpar dijimos que alguna de las veces lo íbamos a raisear, ¿verdad? Dos pares, si tienen dos pares van a raisear, tríos y de ahí hacia arriba, ¿ya? Pero aquí también es importante que sepan raisear con los proyectos fuertes, ¿ya? Que tienen una gran posibilidad de ganar la mano cuando estamos tratando de ir all-in en el flop hasta el river, ¿ya? Son manos que ustedes ya quieren meter su plata en el flop. Flash draw al as o al rey, ¿ya? ¿Por qué? Esto a futuro también vamos a hacer algunas modificaciones, pero por mientras es así porque a nosotros asumimos que ustedes van a estar jugando manos que son muy buenas. Por lo tanto, si tienen flash draw al as o al rey, es probable que ese as y ese rey también se pueda considerar como outs, es decir, como cartas que les sirven, que van a estar sobre el flop. Por lo tanto, cada vez que ustedes tengan un proyecto de color al as o un proyecto de color al rey, ¿ya? Van a raisear el cibet con la intención de ir all-in. Ustedes raisean y si el tipo les vuelve a subir, ustedes van all-in directamente. O si ustedes raisean y el tipo va all-in, ustedes pagan, ¿ya? Con estos proyectos de color y con estas manos fuertes, ¿ya? Proyecto de color más escala abierta, también lo mismo. Proyecto de color más par, ¿ya? Entiéndase el top par o quizás middle par. Si fuera el tercer par, deben ahí hacer una distinción dependiendo también contra qué tipo de jugadores están jugando y si hay uno o más jugadores en la mesa, ¿ya? En esa mano. Flash draw más gachot, eso quiere decir proyecto de color más escala cerrada también, van a raisear con la intención de all-in.
y algunos flash draw que son proyectos de color más overs, ¿ya? Es decir, tienen proyectos de color, pero además tienen cartas que son sobre el flop, como tener, por ejemplo, Kaiser Queen de pica en un flop 10-2-4, ¿ya? 10-2-4 y del 2 y el 4 son de pica, ¿ya? En esa situación también ustedes van a revisar con la intención de ir all-in, ¿ya? Estos van a ser como los máximos bluff entre comillas, ¿no es cierto? Porque con algunas de estas veces van a ir perdiendo un poco quizás, ¿ya? Pero son manos que tienen una gran cantidad de equity, entonces esto también les va a dar la forma agresiva que ustedes van a tener de jugar. Vamos a ver un par de ejemplos. Pagamos en posición con 9-8 suited y en el flop conectamos proyecto de escalera color, es decir, proyecto de escalera abierta y más encima con posibilidades de color. Raceamos con la intención de ir all-in o pagar un all-in. Acá defendemos el botón con par de 6. Conectamos trío y directamente hacemos un raise con la intención de ir all-in también nuevamente. Y en esta última situación tenemos as queen de pica y en el flop conectamos 2 over con proyecto de color al as, por lo tanto también es raise con la intención de ir all-in. Perfecto, entonces ya tenemos cubierto lo que es cuándo pagar un continuation bet en el flop y cuándo hacer un raise a ese continuation bet en el flop, ¿ya? Si ustedes tienen una mano que no esté catalogada ahí como raise y no esté catalogada como call, simplemente deben hacer fold. Háblese de los terceros pares, de cuando no conecto nada de nada, ¿ya? En ese tipo de situaciones ustedes simplemente hacen fold, ¿ya? No tienen que defender todos los flops. Ahora vamos a la situación que apostaron por flop, pagamos, ¿no es cierto? En el flop nos hicieron un continuation bet y volvimos a pagar. Y ahora viene el turn, ¿ya? Y en este turn, este oponente tira un second barrel. Es decir, vamos a ver, vuelvo a pagar en el turn, foldeo, raiseo, ¿qué hago? ¿Ya? Esta es la situación. Entonces, ¿cuándo vamos a pagar un second barrel? Cada vez que tengamos top par, top kicker, seguimos pagando, pagamos en el flop y ahora volvemos a pagar en el turn. Cada vez que tengamos top par con good kicker, pagamos flop y volvemos a pagar turn. Y algunos overpars con el término que ya explicamos que a veces ya lo vamos a ver raiseado en el flop, ¿ya? Y proyectos fuertes, es decir, proyectos que hayan mejorado, ¿ya? No fuertes, porque si hubiera sido un proyecto fuerte, lo hubiéramos raiseado en el flop con la intención de ir all-in. Entonces estamos hablando que teníamos un proyecto mediocre en el flop, que puede ser simplemente un proyecto de color y más o menos bajo, ¿ya? Pero si este proyecto de color ahora le pega a par alto, ¿ya? O le pega a middle par, por ejemplo, ¿ya? En ese caso nosotros seguimos pagando esta segunda bala, porque ahora tenemos más posibilidades de ouch, ¿ya? Y en caso que tengamos, por ejemplo, proyecto de color y la carta del turn también me abre ahora un proyecto de escala. En ese caso también pagamos una segunda bala. En cualquier otro caso, si tengo un proyecto de color chico, por ejemplo, no puedo darme el lujo de pagar un second barrel, ¿ya? Solamente si tengo un proyecto en el flop que era mediocre, pero en el turn mejoró, sigo pagando una segunda bala. Vuelvo a repetir que en caso de que el oponente no tire una segunda bala y el tipo chequea, yo con estas manos voy a hacer bet, ¿ya? Si el tipo no hace un continuation bet en el flop, yo con estas manos debo hacer bet. Vamos a ver entonces un par de situaciones aquí. Tenemos par de nueves en el botón. Acá el flop donde tenemos el segundo par de la mesa. En el turn, a pesar de tener el segundo par de la mesa, se abre el proyecto de escalera abierta. Por lo tanto, sigo pagando en ese turn, ¿ya? Aquí tenemos un Suited Connector 8-9 Suited, que juega bastante bien post-flop en posición. Tenemos aquí escala abierta, ¿no es cierto? Y nada más, solamente tenemos un backdoor color y ahora mejora mi mano cuando cae, obviamente, ese 2 de corazón, sigo pagando. Aquí tenemos Queen AJ, es una mano que ustedes no debiesen pagar versus UTG, ¿ya? Pero sin embargo estamos viendo nomás el ejemplo del flop y del turn. En el flop tenemos par alto, pero tenemos un kicker que es bastante medio, ¿ya? Y en el turn seguimos pagando, por eso obviamente no raceamos, pero ya en el river debiésemos pensar en foldear ante un tercer barrel. Perfecto, entonces ya sabemos cuándo pagar esas segundas balas que nos pudieran tirar. Ahora vamos a ver cuándo vamos a racear en el turn. De partida, les aclaro que ustedes cada vez que hagan race, tanto en el flop, tanto en el turn o tanto en el river, va a ser por valor, ¿ya? Recuerden que hacer race por valor
no es que hacer raise con par de ases, con par de rey, con par de queen, con mi rango de valor. No, eso es preflop. Preflop tú haces eso, ¿no es cierto? No se ven las cartas, tú tienes par de ases, listo, raise por valor. Pero en el flop, en el turn y en el river, los rangos de valor obviamente que cambian de acuerdo al tipo de mano que yo ya haya conectado. Entonces yo les vuelvo a repetir que ustedes cada vez que hagan raise en alguna de las calles, va a ser únicamente por valor. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen raise con la intención de ojalá ir all-in. ¿Por qué? Porque es por valor. ¿Y qué es por valor? Saber que existen manos peores que van a estar dispuestos a pagar. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hagan ustedes un raise en el flop, en el turn, en el river, siempre van a tener una mano que es fuerte. ¿Ya? Entonces vamos a resubir por valor en el turn cuando tenga un par que se haya transformado en dos pares. ¿No es cierto? Tenía Kaiser Queen, en el flop tenía el rey, en el turn sale una queen, perfecto, tengo dos pares, resubo con la intención de ir all-in. Par que se transforme en trío o set, perfecto. Flash draw que se complete, escalera abierta que se complete y gutshot que se complete. Es decir, todo, cualquier proyecto que se complete yo lo voy a raisear el turn ante un second barrel. Pero obviamente van a haber algunas excepciones que tienen que ustedes empezar a hacerles sentido, que por ejemplo que cuando yo completo dos pares, se complete un color en la mesa, ¿no es cierto? Había proyecto color en el flop, ¿ya? Y en el turn que sale, a mí me completa dos pares, pero sin embargo se completa un color. En ese caso ustedes solamente hacen call en vez de realizar un raise, ¿ya? Y cuando tengan trío y se complete color, lo mismo, ¿ya? Ustedes hacen call en vez de realizar raise, ¿ya? El raise lo van a hacer a 3 veces lo que apostó el rival, y si encuentran que apostando 3 veces al tipo le va a quedar muy poco detrás del stack, deben ir all-in directamente, ¿ya? Pero generalmente va a ser 3 veces lo que apostó el rival. Veamos aquí un par de ejemplos. Pagamos con AJ. En el flop tenemos top par con un kicker más o menos decente, y ahora en el turn conectamos dos pares. Por lo tanto, hacemos raise. Pagamos con par de 7 en posición. Cae ese flop que es bastante seco, defendemos, ¿no es cierto? Y en el turn completamos set, por lo tanto raiseamos. Con la intención, obviamente, de ir all-in. Pagamos con 9-10 suited en posición, ya nos pagan dos jugadores que están fuera de posición versus nosotros. En el flop tenemos únicamente proyecto de color, por lo tanto solo es call, no es raise, ya es un proyecto de color al 10 nomás. Y en el turn se completa, por lo tanto vamos a raisear directamente. Perfecto. Entonces ya tenemos cubiertas las situaciones del flop y del turn. Ahora vamos a ver cuándo vamos a pagar 3 balas seguidas, es decir, pagamos pre-flop, pagamos en el flop, pagamos en el turn, y ahora cuándo debiésemos seguir pagando en el river en vez de raisear o en vez de foldear, ¿ya? Vamos a pagar cada vez que sigamos teniendo top par, top kicker o top par, good kicker, ¿no es cierto? Entiéndase, por ejemplo, tener queen a Kaiser en queen a 7-2, y en el turn sale un 4 y en el river otro 4, por ejemplo. Sigo teniendo top par, good kicker, pago la tercera bala, ¿no es cierto? Algunos overpairs, les vuelvo a repetir que algunos ya los vamos a ver raiseado pre-flop, por eso, o sea, en el flop, por eso tiene ahí un asterisco. Dos pares que completen color, ¿ya? O sea, si tengo dos pares, en el river llego a completar dos pares, pero esos dos pares me completa un color, yo en vez de hacer raise solamente voy a hacer call, ¿no es cierto? Y lo mismo también la excepción de los tríos. Tríos o set que completen color en el river, solamente hago call en vez de realizar raise. Vamos a ver un par de situaciones aquí. Tenemos entonces top par con good kicker, ¿no es cierto? Hay un proyecto color, perfectamente pueden apostar aquí está saliendo el color. Pagamos ese turn y obviamente pagamos este river que no completa casi nada. Hagamos aquí preflop con AJ suited. Flop tenemos top par, ¿no es cierto? Turn seguimos pagando. Y en el river aquí en este caso vamos a seguir pagando porque también hay algunos proyectos que no se completaron, y asumiendo que obviamente que estábamos aquí contra algún tipo de fitch. Pagamos con As 10 suited. Vamos a defender este flop
porque tenemos escala cerrada, una over y backdoor de color, por lo tanto eso es una buena mano para defender. Y vamos a pagar en el turn siempre que mi mano mejore, en este caso sí mejora, puesto que ahora tenemos proyecto de color. Y en el river ahora tenemos top par, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a hacer call en caso de que obviamente la apuesta del rival no sea all-in. En ese caso obviamente foldearíamos. Pero depende también del tipo de jugador con el que estemos. O sea, si el que me está haciendo un tercer barrel me está apostando el pozo en el river y el tipo es un 5-3 que no apuesta casi nunca y ahora se está comportando muy agresivo, claro, yo también podría llegar a foldear este as, ¿ya? Pero esos tipos de situaciones las vamos a ir viendo caso a caso cuando a ustedes les ocurra. Perfecto. Y el Race to Cbet River se va a ver cada vez que ustedes completen obviamente algún proyecto de color o siempre que mi mano mejore del tipo, por ejemplo, tenía un par y se transformó en dos pares, ¿no es cierto? O se transformó en trío. En ese tipo de situaciones siempre voy a racear entonces el reader. ¿Ya? Vamos a ver directamente aquí un ejemplo. Defendemos la ciudad grande con 8-9. Tenemos escalera abierta y backdoor color, ¿no es cierto? En el turn sigo pagando con la escala abierta porque ahora mi mano mejoró con el proyecto de color. Y en el river completo la escala y debo racear de todas maneras. Aquí también vamos a defender la ciudad grande con Queen AJ. En el flop tenemos dos over y escala cerrada, por lo tanto defendemos, ¿verdad? En el turn ahora tenemos par. Y seguimos teniendo el proyecto escala. Y en el river obviamente aquí se completa y vamos a racear. Esas son entonces las situaciones que ustedes deben cubrir. ¿Con qué objetivo pago 3 balas en vez de hacer race? ¿Por qué solamente call, 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 call y en verdad no raceo con un par, con el par alto, por ejemplo? ¿Ya? Primero el objetivo siempre va a ser hacer un control del pozo, ¿ya? Que nos permita atrapar bluff primero que todo, porque esto está combinado con la segunda parte, que es inducir a bluff de jugadores agresivos. Es decir, solamente me están pagando, sigo apostando. Entonces los jugadores agresivos en los niveles donde ustedes van a partir no entienden mucho obviamente del póker, por lo tanto ustedes van a dejar que esos tipos manifiesten su agresividad para ustedes atrapar esos bluffs. De todas formas, algunas veces ustedes van a ir perdiendo, por lo tanto tampoco van a hacer los pozos gigantes, haciendo raise en el flop, con algún par, etcétera. No, entonces van a mantener bien el tamaño del pozo y finalmente van a tener que defender con suficiente frecuencia, que es uno de los conceptos que vamos a ver más adelante cuando hablemos de balancear los rangos, ¿no es cierto? De acuerdo a la cantidad que apueste el tipo, por ejemplo, en el river, yo tengo que defender cierta cantidad de veces, por lo tanto, esa cierta cantidad de veces yo tengo que distribuir mi tipo de mano que yo tenga para pagar en el river, ¿ya? Esos son conceptos que ustedes van a entender más adelante. Vamos a hablar un poco entonces de los procedimientos. Les recuerdo que el sistema de retiro se hace de la siguiente forma, ¿ya? Ustedes una vez al mes, que son los días 28 o máximo el día 29 de cada mes, deben realizar un retiro de los excedentes de forma obligatoria. Es decir, no es opcional retiro o no retiro, no, de forma obligatoria. Les recuerdo que ustedes no deben acumular y acumular bank para subir de nivel. La subida de nivel se da una vez que el tutor de la señal, porque el profesor es el que va a estar a cargo de ustedes viendo sus manos cada vez que ustedes se las manden, ¿no es cierto? Entonces él se va a dar cuenta de los tipos de errores y además eso va combinado con una cantidad de win rate, que es un término que ya deben conocer, que es la cantidad de ciegas grandes que ganas cada 100 manos, ¿ya? Por lo tanto, con esa combinación, ustedes dicen, perfecto, está preparado entonces para subir de nivel, y en ese caso nosotros entregamos más bank, ¿ya? Le completamos el bank que es necesario para el siguiente nivel. Por ende, ustedes no deben acumular bank y decir, no voy a retirar como para poder subir de nivel, ¿ya? De partida. Esta es la tabla de banca mínima que tienen para retirar. Es decir, en No Limit 2, si su banca llega a $80, nosotros les vamos a haber pasado 60, por lo tanto deben retirar 20. ¿Ya? No es que no puedan retirar si tienen menos de 80, ¿no es cierto? O sea, si tienen 65, si tienen 70, tienen excedentes, siempre pueden retirar. ¿Cuál es el objetivo de esto, de poner una banca mínima? Que no hagamos transacciones por cantidades de dinero que no corresponde, ¿ya? O sea, no, si ustedes, por ejemplo, tienen excedentes de $3, no vamos a depositarle al banco $1,50, ¿no es cierto? Una transacción por 1 luca o por 500 pesos.
Entonces ese es el objetivo, que dependiendo del nivel donde ustedes estén, tengan un mínimo de ganancias como para poder hacer un retiro que merezca la pena, ¿ya? El retiro siempre debe ser únicamente por los excedentes, en caso de haberlos, y que sean sobre la banca total aportada por Grindr Chile. Les recuerdo que algunas veces ustedes van a tener aumentos de capitales, es decir, les pasamos, no sé, $120 y después les pasamos 80 más. Los retiros siempre van a ser sobre 200, no sobre 120, si no estarían retirando plata que es directamente del bank y de Grindr Chile, ¿ya? Y deben realizar únicamente un retiro por el monto total correspondiente para ambas partes. Es decir, si están en No Limit 2, nosotros les pasamos $60 y ahora tienen 80 en la banca, deben hacer un retiro por $20 y nosotros les vamos a depositar la mitad de la parte de ustedes. Los retiros siempre son a través de transferencia entre cuentas del software. Es decir, nunca ustedes van a hacer un retiro a sus propias cuentas Neteller o cosas así. No, siempre va a pasar el retiro a través de nosotros y nosotros vamos a hacer el pago correspondiente a ustedes. ¿Ya? El sistema de retiros contempla dos procesos que tienen que realizar sí o sí. El primero, ¿ya? Bueno, ustedes asumiendo que ya van a saber, nosotros les vamos a enviar obviamente todos los manuales para que ustedes sepan paso a paso cómo realizar un retiro, que en caso de, por ejemplo, en Party Poker, ustedes van a ir a cajero, transferir, ¿cuántos dólares el excedente? Ah, son $20 en este caso, ¿ok? ¿A qué cuenta? A la cuenta Poker Chile 3, por ejemplo, etcétera. Perfecto. Entonces ustedes hacen eso, van a sacar un pantallazo. Les recuerdo que cada vez que hay una transacción de dinero, tanto que ustedes nos envíen a nosotros o nosotros le enviemos a ustedes, siempre va a haber un pantallazo de respaldo, ¿ya? Donde se ve la transferencia en el software y además un formulario que eso lo acredita, diciendo, mira, acabo de recibir esto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en el formulario de retiros, van a ustedes realizar la transferencia correspondiente y luego entonces van a rellenar este formulario, se van a buscar su nombre, su nick, en qué software hicieron el retiro, la fecha, banca aportada por Grindr Chile, es decir, me pasaron 60 y banca actual antes del retiro tengo 80, por lo tanto mi monto total del retiro es de 20, ¿no es cierto? Y pago al alumno es el porcentaje que les corresponde a ustedes, es decir, si por ejemplo retiraron 20 el primer mes, por lo tanto pago al alumno 10. Y aquí donde dice examinar archivo adjunto, ustedes adjuntan el pantallazo correspondiente a ese retiro, ¿ya? Entonces terminan de hacer ese formulario y copian y pegan este correo, que ustedes lo van a tener en un PDF, ya les recuerdo. Copian y pegan y ponen, hola, soy tal jugador, he realizado tal retiro, ustedes van a cambiar los nombres ahí nomás, el retiro es de tanto y me corresponde tal parte y aquí adjunto también los pantallazos. Ah, y necesito entonces que me lo depositen a mi cuenta de banco, que es root tanto, que está a nombre de quién, tipo de cuenta, todo lo que sea correspondiente para realizarle una transferencia en caso que sea al banco. O también nos pueden decir, deposítenmelo en mi cuenta en PokerStar, por ejemplo, que tiene tal nick, perfecto, o mi cuenta en tal software, perfecto, o en Neteller, en caso de Neteller me ponen solamente el correo, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de pagos donde nosotros les podemos realizar el pago correspondiente a sus partes. Formulario tutorías, ¿ya? Ustedes van a tener clases personalizadas y clases grupales, ¿no es cierto? Cada vez que ustedes tomen una clase personalizada, ¿ya? Y grupales también, van a tener que rellenar un formulario pequeño inmediatamente terminada la clase, ¿ya? Esto tiene el fin, las siguientes cosas. El primer fin es que quede registrado que usted se tomó una clase, por lo tanto nosotros vamos a saber, ok, entonces este alumno está asistiendo a las clases como corresponde y cada la cantidad de manos que nosotros le dijimos. Perfecto, eso es lo primero. Lo segundo tiene como objetivo que ustedes pongan el tipo de cosas que deben mejorar, hagan un resumen, un pequeño resumen de la clase, cosa que nosotros podemos ir comparando esos formularios y ir viendo el progreso que ustedes van a ir teniendo. Y finalmente también tenemos una pequeña evaluación del coach que le tocó para nosotros velar también por la calidad del servicio que le estamos entregando a ustedes, ¿ya? El coach llegó puntualmente, tuvo buena disposición para enseñarles, sientes que la clase te sirvió, etcétera, y van a tener aquí una opción de comentarios opcional, ¿ya? En caso de que quieran hacer algún tipo de felicitación, muy bueno el profesor, etcétera, o en el caso contrario también, sabes que no me gustó mucho la clase, quizás me gustaría poder cambiar de profesor, etcétera, etcétera, ¿ya? La idea es que nos mantengamos comunicados de forma constante. Perfecto, entonces cualquier tipo de duda que sea de materia, les recuerdo que mi correo es fabian.pichara@grinderchile.cl
Y en caso que la duda sea de creaciones de cuenta, de gestión, de asistencia a clases o de cualquier tipo de cosa que no sea materia, deben enviarlo a alvaro.rivas@grinderschile.cl. Estudien mucho, espero que les haya gustado la clase y cualquier cosa me preguntan las dudas. Chau.